Listo, entonces, como les mencionaba, entonces, mi nombre es Kate Gutiérrez, hago parte del Departamento de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. En el día de hoy, el tema que vamos a revisar dos temas. El primero de estos es el tema de desarrollo visual normal y anormal, ¿cierto? Para poder entender ciertas generalidades del sistema visual. Lo primero es que el sistema visual en un niño permanece maleable o es flexible durante la primera década de la vida. Es un proceso dinámico que va teniendo cambios conforme pasan los años. Este depende en gran medida de la maduración neurológica del recién nacido, del bebé, el desarrollo neurológico en general del niño. También depende del desarrollo ocular y de la experiencia visual, es decir, de la estimulación, de qué tanto se le aproximen o se le estimula al niño con objetos. Toda esa estimulación también va a ser benéfica para el desarrollo visual normal de un niño. Tener presente que el patrón de fijación y los reflejos de seguimiento se desarrollan antes, más o menos a las 6 semanas. Antes de las 6 semanas de vida, el niño todavía no tiene fijación y seguimiento. Es más, la fijación, podríamos hablar que hasta más o menos 3, 4 meses empiezan a fijar. ¿Por qué es importante tener presente este dato? Porque en muchas ocasiones las mamás consultan asustadas porque el recién nacido no las mira, no se las queda mirando. Entonces las mamás llegan muy preocupadas y es importante comentarles, teniendo en cuenta este datico, que eso ocurre porque ellos todavía no tienen un patrón de fijación desarrollado, que lo van a ir desarrollando poco a poco, pero que ellos realmente a la edad de recién nacidos la visión es mala. Ellos ven bultos, ven contornos. Entonces, por eso ellos no tienen buena fijación. Y claramente la pérdida visual puede afectar el desarrollo integral. Un niño que no ve bien es un niño que no va a poder caminar bien, es un niño que no va a poder jugar con sus amigos bien, es un niño que va a tener dificultades en su desarrollo social. Claramente, pues está relacionado, entre más profunda es la disminución visual, pues más alteración en el desarrollo integral va a tener. Es un niño que posiblemente si tiene un trastorno refractivo que no está corregido, es un niño que en el colegio pues va a tener un mal rendimiento. Entonces, es tener presente siempre lo importante que es el desarrollo visual en los niños. Como les mencionaba, la visión neonatal pues es subcortical, es mala. Ellos ven contornos, ven bultos, entonces ellos no tienen una calidad visual desarrollada y la cantidad visual también es mínima. Hay tres aspectos importantes que se desarrollan en los primeros 3 meses. Primero, agudeza visual. Segundo, fijación. Y tercero, binocularidad. En cualquiera de estos tres aspectos pueden haber alteraciones que modifiquen el desarrollo visual de los niños y eso lo vamos a ver a continuación. En la agudeza visual pueden haber alteraciones que nos pueden llevar a que el niño tenga ambliopía. Esto lo vamos a ver con profundidad más adelante. En el desarrollo de la fijación pueden haber alteraciones que lleven a desarrollar nistagmos y en el desarrollo de la binocularidad pueden haber alteraciones que lleven al niño a desarrollar estrabismos. Se considera que los primeros 8 a 10 años son el periodo crítico para desarrollo visual. Hay dos teorías, Hubel y Wiesel proponen en 1963 que la plasticidad es hasta los 10-12 años. Began y Taylor proponen que no es hasta los 10 años, sino que hasta los 8 años. Realmente entonces no tenemos certeza si hasta los 8 o hasta los 12. Lo cierto es que en oftalmología pediátrica intentamos ser lo más intensos posibles en cualquier tratamiento los primeros 8 años, ¿sí? Si el niño tiene una alteración visual, tipo por ejemplo una metropía, una miopía, una hipermetropía, y nos llega a la consulta a los 5 años, pues inmediatamente iniciamos la prescripción de gafas para no prolongar la corrección de ese trastorno refractivo que posiblemente nos pueda más adelante, ya no nos pueda mejorar la visión por haber hecho una intervención tardía. Entonces siempre intentamos hacer intervenciones tempranas. La ambliopía se produce porque se forma un foco defectuoso
ya sea por alteraciones refractivas. También se puede producir por una dirección errónea de la fovealización, ya sea, por ejemplo, por un estrabismo o por un estímulo que nos está, un estímulo que no está llegando bien, adecuadamente a la mácula, por ejemplo, por cataratas o glaucoma. En el caso, por ejemplo, de una catarata, pues es una opacidad que me está alterando la llegada del estímulo adecuadamente y esta falta de estimulación se puede traducir en ambliopía. También por alteraciones oculares, por ejemplo, daño de tejidos oculares, por trauma, por ambliopías asociadas. Y también hay un daño neurológico. A veces pueden, pues niños que tengan daños neurológicos pueden desarrollar algo que antes era conocido como ceguera cortical. Hoy en día este término digamos que está en desuso, porque el término de ceguera en los niños pues es un término complicado, ¿no? Si le decimos a la mamá o al papá, no, lo que pasa es que el niño tiene es ciego o tiene una ceguera, pues es un término que impacta. Entonces este término ha sido reemplazado hoy en día por el término de discapacidad visual cortical y acuña a un grupo de enfermedades que producen daños neurológicos, por ejemplo, un niño que es prematuro, que tuvo una hemorragia intraventricular, es un niño que posiblemente por ese daño neurológico no va a lograr un buen desarrollo visual y por eso pues se habla de que ese niño pueda que tenga una discapacidad visual cortical. Cuando hacemos la historia clínica de oftalmología pediátrica, hay que ser bastante preguntones, indagar, por ejemplo, sobre los antecedentes prenatales, si fue un embarazo con buen control prenatal, si se hizo exámenes serológicos, por ejemplo, para sífilis, toxoplasma, citomegalovirus, rubeola. ¿Por qué? Porque este grupo de enfermedades del grupo Storch se asocian con alteraciones visuales. Entonces, preguntar sobre eso, preguntar sobre antecedentes familiares. Si alguien en la casa tiene trastornos refractivos, por ejemplo, si la mamá del niño, si el papá del niño tiene trastornos refractivos, pues el niño va a ser más susceptible también de tener trastornos refractivos. Indagar sobre cómo consideran los padres que es el desarrollo visual del niño, eh, si tiene alguna alteración, si de pronto se aproxima mucho al televisor o en el colegio de pronto ha tenido quejas de mal rendimiento o que se acerca mucho al tablero. Y si hay alguna alteración, es importante precisar sobre la edad de instauración, ¿sí? Porque la edad de instauración nos va a orientar sobre el posible diagnóstico. Preguntar si tiene hábitos relacionados con mala visión, el uso prolongado del celular, eh, indagar sobre cómo ha sido el desarrollo integral, si tiene algún tipo de enfermedades generales. Muchas alteraciones sistémicas en los niños se relacionan con alteraciones visuales. Preguntar sobre cómo ha sido el desarrollo motor durante el primer año, cómo ha sido la actitud de ellos ante los juguetes y cómo ha sido el desenvolvimiento en el medio ambiente. El examen clínico en oftalmología pediátrica pues no es fácil, ¿sí? Hay niños que son, digamos, más fáciles de abordar que otros, que es importante la cordialidad, ganarnos la confianza al primer contacto, no ser regañones, no ser bravos, porque todas estas cosas le van a causar temor al niño y nos va a dificultar la evaluación. Depende mucho de la personalidad del niño. Hay niños que llegan un poquito más tranquilos, hay niños que llegan un poquito más temerosos a la consulta, entonces hay que saber con qué tipo de niño estamos tratando para poder abordarlo y poder obtener los datos o lo que nosotros necesitemos del examen oftalmológico, ¿cierto? Hay algo muy sencillo que nosotros podemos hacer y que nos va a dar una gran orientación sobre el estado visual del niño o el estado motor. Y es una iluminación rápida con el oftalmoscopio. Si no tenemos oftalmoscopio, incluso con la luz de un celular, podemos eh, darnos gran idea sobre cómo es la respuesta pupilar, cómo es el alineamiento ocular y cómo es el reflejo rojo. Aunque para el reflejo rojo sí toca oftalmoscopio. Y podemos evaluar fijación y seguimiento a la luz, ¿sí? Entonces miren que con una sencilla iluminación con la luz del celular, obtenemos una información valiosa. Ahorita vamos a ver cómo.
Tener presente como datos importantes que la reacción pupilar puede ser pobre clínicamente los primeros 3 meses y puede ser normal a partir de las 32 semanas. La fijación se desarrolla más o menos a las 6 semanas, el seguimiento a los 2 meses, la búsqueda de objetos a los 4 meses, el juego con objetos a los 6 meses y los objetos lo podrían señalar a los 12 meses. Es importante la observación, el contacto visual. El niño sonríe, no sonríe, tiene fijación estable o tiene algún tipo de nistagmus. ¿Cómo son los movimientos oculares de búsqueda? Es importante también la inspección, evaluar ese niño si tiene algún tipo, por ejemplo, de posición compensadora de la cabeza, cómo está la cabecita, está girada, está rotada. Es importante también evaluar si sigue estímulos silenciosos o mirar si hay supresión del nistagmo postrotatorio. Evaluar lo que les mencionaba de la posición compensadora de la cabeza, utilizar maniobras rotacionales para evaluar el tallo y ya aproximarnos para el diagnóstico cualitativo puede ser a través del cover test o del cover on cover test. Estos tests los vamos a ver con mayor profundidad en la próxima presentación. Y el diagnóstico cuantitativo lo logramos con el test de Hirschberg, que también lo vamos a entender más adelante, el test de Krinsky y el cover test prismático. Este niño, por ejemplo, observamos claramente que tiene una posición anómala de la cabeza con una inclinación de la cabeza hacia su hombro derecho. Este niño posiblemente tiene algún tipo de estrabismo vertical y por ese estrabismo vertical él hace esa posición compensadora de la cabeza. En este caso, este puntico blanco que ven aquí, ese es el que nosotros llamamos reflejo de Hirschberg. ¿Qué es el reflejo de Hirschberg? Es la representación del reflejo en la pupila. En un niño que está ortofórico o que tiene una buena alineación ocular, el reflejo de Hirschberg debe estar centrado. Tal es el caso de este ojo izquierdo. Miren que aquí el reflejo blanco o el pupilar, el reflejo pupilar está en el centro de la pupila. En cambio, miren este ojo derecho. El reflejo no está en el centro de la pupila. El centro sería acá. Pero no está en el centro, sino que está descentrado 1 milímetro más o menos. Entonces podemos decir que este Hirschberg está descentrado. Está descentrado hacia temporal porque el paciente tiene una endotropia. El ojo está desviado hacia adentro, ¿sí? Esto lo hacemos perfectamente con la luz del celular a 20 centímetros de distancia. Miramos la alineación. Miren este caso. Miren el Hirschberg, aquí, bueno, aquí está un poquito descentrado, sí, pero miren este ojo derecho. La pupila está por acá y el Hirschberg está por acá. ¿Por qué? Porque este globo ocular está en hipotropia, está hacia abajo, y aparte de la hipotropia tiene una exotropia, ¿cierto? Entonces, el Hirschberg es valioso y es sencillo de hacer. Miren este caso. Ojo izquierdo, bueno, ojo derecho está centrado, ¿cierto? Se ve muy bien. Ojo izquierdo está descentrado hacia nasal porque el Hirschberg debería estar acá y mírenlo acá, más o menos unos 2 milímetros de descentración. ¿Por qué? Porque este ojito tiene una endotropia. Miren este caso. Básicamente en el ojo derecho el Hirschberg no es evaluable por la ptosis palpebral, ¿sí? Miren que el párpado está caído y no nos deja evaluar el Hirschberg. Y en este caso el ojo izquierdo hay una ptosis palpebral también marcada y el Hirschberg está descentrado porque el globo ocular está en hipertropia, ¿sí? Posiblemente este niño tiene puede ser por ejemplo una miastenia gravis, que por eso tiene una ptosis palpebral y pues también tiene una hipertropia importante. En conclusión de esta primera charla, es importante hacer una detección temprana de alteraciones oculares en los niños. Es un examen sencillo, ágil. Miren que con un test de Hirschberg logramos una aproximación importante. También logramos evaluar con el oftalmoscopio directo el reflejo rojo y debemos estar atentos si el reflejo es normal o es anormal. En los casos en que sea normal, tenemos que descartar una catarata, un retinoblastoma, un desprendimiento de retina, una uveitis posterior.
Importante manejar específicamente la patología y sobre todo hacer un manejo temprano para evitar ambliopías debido a que el tiempo limitado, debido a que el tiempo de rehabilitación, como lo hemos comentado, es limitado. Tenemos hasta los 8-10 años. Con esto terminamos la primera charla de desarrollo visual normal y anormal. Hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna interrogante para poderlo resolver. Esto, sí, doctora, digamos cuando uno está haciendo el control de los niños como médico general, ¿en qué momento es recomendable pues decirles a los papás o remitirlo a oftalmología como para también mensaje? Perfecto. La recomendación pues, que nosotros manejamos en oftalmología pediátrica es que un niño debería evaluarse por lo menos una vez al año por oftalmología. Eh, oftalmología, sobre todo porque, por ejemplo, lo importante o lo más importante es un niño sano, ¿no? Un niño sano debe evaluarse por lo menos una vez en la vida para descartar que no hayan trastornos refractivos, que no hayan alteraciones en la motilidad ocular o que no hayan algún tipo de estrabismos. ¿Qué pasa con los niños? Que los niños a veces se quejan y ellos dicen, mamá, no veo bien, y la mamá ya sabe pues que el niño no ve bien, pero a veces ellos no manifiestan algún tipo de síntoma y por eso a veces hacemos diagnósticos de trastornos refractivos importantes en niños asintomáticos, pero que son trastornos refractivos que deben ser corregidos porque el niño, como les digo, no dice nada, pero pueda que no vea bien y pues eso nos expone al niño a que se ambliopice. Entonces, mi recomendación sería que por lo menos una vez en la vida, perdón, una vez al año, hacer una remisión de un niño a oftalmología no está mal y a optometría. Ahora bien, si es un niño que la mamá manifiesta cualquier mínimo síntoma ocular, también les recomiendo que lo deriven a oftalmología porque a veces digamos que, ay, bueno, que el niño la mamá llega, no, que el niño se rasca los ojos y digamos que no le damos importancia, ah, eso no importa, pues no es relevante. Y resulta que el niño tiene una alergia y que de pronto esa alergia lo está llevando a rascarse mucho y ese rascado lo puede llevar a inducirse un astigmatismo. Entonces, cualquier mínimo síntoma en el niño es valioso y ustedes deben escucharlo con atención. Eh, digamos que en el ambiente está creada la sensación de que no, que las mamás a veces son cansonas o no, las mamás no son cansonas, la gran mayoría de mamás dicen la verdad y lo que manifiestan es porque de verdad el niño lo siente. Entonces, las mamitas son las mejores personas que conocen a sus hijos. Entonces, si ella llega manifestando algo, hay que darle valor a lo que está manifestando siempre y no subestimar lo que nos están diciendo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta acá? Bueno, entonces nos vamos a la próxima charla. ¿Me podrían confirmar que me están escuchando, por favor? Sí, 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 señora. doctora. Perfecto. Bueno, esta próxima charla es de estrabismo. El estrabismo es un tema que de pronto, bueno, podría generar un poquito de confusión y hasta de susto. Y ustedes van a decir, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Cómo así? No entiendo nada. Pero pues lo primero que les puedo recomendar es tranquilos. Vamos a intentar entender hoy lo mejor posible el tema de estrabismo, el tema de motilidad ocular y el tema de músculos extraoculares. Pero necesito que estén súper atentos, no se pierdan ningún detalle para que la confusión, si tenemos confusión al final, pues no sea tanta, ¿sí? Y podamos aclarar todas las dudas. Para efectos prácticos de nosotros, vamos a
tener claro el concepto de que para el movimiento ocular existen 6 músculos extraoculares, ¿sí? Algunos libros mencionan que son 7, algunos mencionan que 6. Nosotros vamos a concentrarnos en que son 6. Y ahora les digo la diferencia entre 6 y 7. Encontramos 4 músculos rectos: el recto medio, recto lateral, recto superior y recto inferior. Y encontramos 2 músculos oblicuos que son el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Para entender anatómicamente cómo se distribuyen, entonces acá tenemos recto superior, recto medial, en la parte medial del globo ocular, recto inferior, pues en la parte inferior, y el recto lateral en la parte externa o en la parte lateral. Y los oblicuos son músculos que de cierta forma abrazan, el oblicuo superior abraza un poquito al recto superior y el oblicuo inferior abraza al recto inferior. ¿Listo? ¿Cuál es el séptimo músculo en cuestión? El séptimo músculo es el elevador del párpado superior, que es un músculo que comparte inervación, y eso lo vamos a entender ahorita, con algunos de estos músculos rectos y con el oblicuo inferior, y por eso algunos lo incluyen como otro músculo extraocular, otros lo excluyen. Entonces, el séptimo músculo en cuestión es el elevador del párpado superior, que como su nombre bien lo indica, la función es elevar el párpado. Entonces, aquí observamos la distribución anatómica. Este sería el recto lateral, ¿sí? Acá encontramos el recto inferior y acá encontramos el oblicuo inferior abrazando al recto inferior. Encontramos en la parte superior el recto superior y el oblicuo superior que abraza el recto superior. Y acá en esta partecita que no se logra ver, pues estaría el recto medio. Bueno, acá estaría el recto medio. ¿Qué quiero anotar con esta imagen? Miren esta estructura que está aquí. Esta estructura que está aquí se llama tróclea, ¿sí? La tróclea es una estructura que forma parte de la función del oblicuo superior. ¿Qué función tiene la tróclea? La tróclea es un anillo cartilaginoso en forma de U que cambia de dirección las fibras del oblicuo superior. ¿Y por qué les preciso en este momento la presencia de la tróclea en la función del oblicuo superior? Porque les quiero hablar de los nervios que inervan los músculos extraoculares. ¿Alguien sabe cuáles son los 3 nervios que se encargan de la función del movimiento ocular? El troclear, el oculomotor y el abductor. Exacto. Y justo menciona lo que quería escuchar, el troclear. ¿Por qué se llama troclear? Por la tróclea. ¿Qué nervio, qué músculo inerva el nervio troclear? El oblicuo superior. Entonces quedó súper fácil entender que el cuarto nervio inerva el oblicuo superior y por eso se llama troclear, por la tróclea, ¿sí? También encontramos el sexto nervio, que es el que inerva al recto lateral. La función del recto lateral es una función abductora. Por eso el sexto nervio también recibe otro nombre que es el abducens. Entonces allí les queda súper fácil entender que el sexto nervio inerva el recto lateral que tiene función abductora y por eso recibe el nombre de abducens. El tercer nervio, lo menciono de último, porque es el nervio más ambicioso de todos. El tercer nervio inerva la gran mayoría de músculos extraoculares. Específicamente, inerva recto superior, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior y el elevador del párpado superior. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre que tenemos un paciente con un compromiso del tercer nervio, pues es un paciente que puede tener un gran trastorno en la motilidad ocular, porque pues son muchos músculos los que están comprometidos, mientras que el cuadro clínico de un oblicuo superior y de un sexto nervio es un poco más sencillo. Los músculos se originan en en una estructura que se encuentra en el vértice de la órbita, que es conocida con el nombre de anillo de Zinc. En ese anillo de Zinc se originan la gran mayoría de músculos extraoculares. Luego de su origen, ellos siguen su trayectoria paralela a cada pared orbitaria, ¿sí? Por ejemplo, el recto medial sigue su trayectoria en la pared medial de la órbita
y luego llegan a nivel escleral y se insertan. ¿A qué nivel se insertan? El nivel de la inserción varía en cada uno de los músculos, de tal forma que su inserción forma una estructura que es conocida como el espiral de Tillotson. Siendo el músculo que se inserta más proximalmente al limbo, el músculo recto medial, que se inserta a 5.5. El recto inferior se inserta a 6.5. El recto lateral se inserta a 6.9 y el recto superior se inserta a 7.7. Ustedes dirán, ay, doctora, pero pues eso no es como tan importante. Pues quizás sí, para ejercer de pronto medicina general, de pronto pues no es tan importante, pero si alguno de ustedes se inclina, por ejemplo, por estudiar oftalmología ejerce oftalmología, en la oftalmología una de las cirugías que más practicamos es la cirugía de pterigio. ¿Y por qué es importante? Porque la mayoría de pterigios son nasales y en el abordaje nasal de un pterigio, miren que el recto medial está cerquita a la zona del pterigio. Entonces es muy fácil lesionar el recto medial en una cirugía de pterigio. Entonces deben tener presente esta proximidad del recto medial con el limbo. Si eventualmente pues ejercen oftalmología, es un dato importante. Y para nosotros ejerciendo oftalmología pediátrica y estrabismo, pues esto nos da una idea de si vamos a operar ese paciente de estrabismo y no encontramos, por ejemplo, el recto medial a 5.5, sino que cuando ya entramos al ojito lo encontramos a 7, pues sabemos que ese recto medial de pronto ya fue intervenido previamente. Existen también los ejes del movimiento ocular, que son los ejes son conocidos con el nombre de ejes primarios. Encontramos el eje Z, que es el eje vertical, el eje X, que es el eje transversal, y el eje Y, que es el eje sagital. Siempre que nosotros vamos a enfocar a un paciente con sospecha de estrabismo o para evaluar la motilidad ocular en un paciente sano, debemos evaluar la primera posición de evaluación, que es la posición primaria de la mirada. ¿Cómo logramos que el paciente tenga una posición primaria? Ponemos al paciente a mirar al infinito. Entonces, si estamos en un consultorio, por ejemplo, lo sentamos en una sillita y le decimos, señor, por favor, mire hacia la puerta. Señor, mire, si tenemos una cartilla de Snellen, señor, por favor, mire hacia la letra E de la cartilla de Snellen. O sea, buscamos una visión distal, una visión lejana, ¿sí? Y así evaluamos la posición primaria y evaluamos la alineación. Ahora vamos a hablar sobre la función de los músculos extraoculares. Y es aquí donde podría haber un poquito de confusión, pero vamos a hacerlo pues lo más fácil posible. El recto medial es un músculo cuya acción principal y primaria es la aducción. ¿Qué es la aducción? Es el desplazamiento del globo ocular hacia la nariz, hacia la pared medial, hacia buscando como encontrarse el ojito con la nariz, ¿cierto? Esa es la acción aductora. El recto lateral, por el contrario, es un músculo abductor. La abducción es el desplazamiento del globo ocular hacia la parte externa, hacia la parte temporal, como buscando la oreja, ¿sí? Esa es la abducción. El recto superior el recto superior y los otros músculos son músculos que no solamente tienen una acción primaria, sino que tienen también acciones secundarias y terciarias. El recto superior es un músculo que desplaza el globo ocular hacia el superior, eleva, ¿sí? Aparte de eso, tiene una acción secundaria que es la aducción y una acción terciaria que es la inciclotorsión. Ustedes dirán, uy, doctora, ¿cómo así inciclotorsión? Entonces, para que entendamos bien cómo son esos movimientos torsionales del globo ocular, yo siempre les hago una analogía, por ejemplo, cuando nosotros vamos a cocinar el desayuno, por ejemplo, vamos a hacer una avenita de desayuno y abrimos la estufa, ¿sí? Rotamos la perilla de la estufa. Cuando abrimos la estufa, ese movimiento que realizamos simula al movimiento de exciclotorsión del globo ocular, como un giro sobre su propio eje. Girar la estufa girar la perilla sería como un movimiento de exciclotorsión. Entonces ya terminamos de hacer el desayuno y vamos a cerrar la perilla. Entonces giramos para cerrarla y ese movimiento podría ser similar a la inciclotorsión del globo ocular. El recto inferior, por su parte, desplaza el globo ocular hacia abajo, o sea, deprime el globo ocular
aparte aduce y también exciclotorsiona. El oblicuo superior es un músculo cuya acción principal es inciclotorsión, también deprime y también abduce. Y el oblicuo inferior exciclotorsiona, eleva y abduce. Para entender esta parte mejor, hay un video en YouTube que a mí me gusta mucho. Ella creo que es estudiante de medicina. Hola a todos, ¿cómo están? Confírmenme, allí lo están viendo, ¿sí? Sí, sí, señora. Sí, doctora. Perfecto, entonces vamos a prestar atención a este videito. Bienvenidos a Mentes Médicas, yo soy Juliana Parisi y en este video aprenderemos la musculatura extraocular, la musculatura ocular extrínseca, que se encarga del movimiento del globo ocular y de la elevación del párpado superior. A diferencia de la musculatura ocular intrínseca, que se encarga de controlar la forma del cristalino y controlar el tamaño de la pupila. Así que comencemos. Los músculos extraoculares son 6. Tenemos 4 rectos, 2 oblicuos y un elevador del párpado superior. Los 4 rectos son un recto superior, un recto inferior, un recto lateral y un recto medial. Y aquí vemos al oblicuo superior, al oblicuo inferior y al elevador del párpado superior. Y para aprenderlos tenemos 9 reglas. Las reglas comienzan con lo más importante que debemos aprender de ellos, que es su acción. Así que la regla número 1 es: todos los rectos realizan la acción que su nombre indica. Esto quiere decir que el recto superior, como dice superior, eleva. El recto inferior desciende, realiza un desplazamiento inferior de la pupila. El recto lateral abduce, esto quiere decir desplazamiento lateral de la pupila, y el recto medial aduce, aducción, desplazamiento medial de la pupila. Regla número 2. Todos los rectos realizan, además de la función que les acabo de mencionar, una aducción. Todos, excepto el recto lateral. Regla número 3. Los oblicuos realizan la acción opuesta a lo que su nombre indica. Esto quiere decir que el oblicuo superior, que pensaríamos de que eleva, como dice superior, él lo que va a hacer es descender, realiza la acción opuesta. En cambio, el oblicuo inferior lo que hace es elevar. Regla número 4. Todos los oblicuos, a diferencia de los rectos, realizan abducción. Regla número 5. Todos los músculos con la palabra superior en su nombre realizan una intorsión. Esto quiere decir rotación medial de la pupila. Regla número 6. Todos los músculos con la palabra inferior en su nombre realizan una rotación lateral de la pupila. Esta acción se denomina extorsión. Regla número 7. El elevador del párpado superior solo realiza lo que indica su nombre. Es decir, eleva el párpado superior. Qué difícil. Regla número 8. Todos los músculos están inervados por el tercer par craneal, el nervio oculomotor. Todos excepto 2 músculos. Uno de ellos es el recto lateral, que está inervado por el sexto par craneal, también conocido como nervio abducens. El otro es el músculo oblicuo superior, que está inervado por el cuarto par craneal, también conocido como nervio troquear. Regla número 9. Todos los rectos se originan del anillo de zinc y se insertan como su nombre indica. El anillo de zinc es una estructura fibrocartilaginosa circular que se ubica en el vértice de la órbita y que rodea al nervio óptico. Y cuando digo que todos los rectos se insertan, como su nombre indica, quiero decir que el recto superior se inserta en la parte superior del globo ocular. El recto inferior lo hace en la parte inferior del globo ocular, el recto lateral lo hace en la lateral y el recto medial lo hace en la parte medial del globo ocular. Y lastimosamente no tengo reglas para el origen y la inserción de los oblicuos y del elevador del párpado superior. Así que simplemente se las voy a mencionar. El oblicuo inferior es el único músculo que no se origina de la parte posterior de la órbita, sino que lo hace de la parte anteromedial del suelo de la órbita.
y se inserta en la parte posterolateral del globo ocular. El oblicuo superior se origina del cuerpo del esfenoides y este músculo tiene una característica especial, y es que él presenta una polea fibrocartilaginosa llamada tróclea. Esta tróclea se ubica en la fosita troclear del hueso frontal. Y lo que hace el oblicuo superior es pasar a través de esta tróclea para luego insertarse en la parte posterolateral del globo ocular, superior al oblicuo inferior. El elevador del párpado superior se origina del ala menor del esfenoides y se inserta, adivinen en dónde, en el párpado superior. Y listo, ya hemos terminado con los músculos extraoculares. Si te gustó el video, si te fue útil, si te sirvió, si cualquier cosa, dale un me gusta y compártelo con tus amigos, con tus compañeros. Bueno, ¿listo? ¿Cómo les pareció el video? ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme. Bien, doctora. Bastante Bueno, resumido el video, muy práctico. perfecto. Entonces, Y para que me ayude. perfecto. Entonces, habiendo entendido un poquito de la parte de músculos extraoculares, vamos a hablar de estrabismo. Entonces, la definición de estrabismo es la ausencia del paralelismo de los ejes visuales. Esto ocurre cuando las fobias de ambos ojos no están simultáneamente alineadas con el objeto de fijación. Afecta más o menos a un 2% de la población infantil el estrabismo manifiesto. Hacer un diagnóstico temprano es importante porque previene la ambliopía. Un paciente que tiene un globo ocular desviado, tiene algún tipo de estrabismo, es un paciente que es susceptible de no tener un adecuado desarrollo visual y por ende, pues en su vida adulta puede tener dificultades para el desarrollo de sus actividades normales o también cuando niño también puede tener dificultades en el colegio. La cirugía de estrabismo se realiza con un fin funcional o con un fin cosmético. Generalmente pues son con fines funcionales, ¿no? Para examinar el estrabismo es clave evaluar agudeza visual y refracción ocular. Yo no puedo enfocar a un paciente con estrabismo si yo no tengo una refracción hecha a ese niño o a ese adulto con estrabismo. ¿Por qué? Porque gran cantidad de pacientes con estrabismos cursan con trastornos refractivos. Es más, hay trastornos refractivos que inducen estrabismos, por ejemplo, las endotropias acomodativas. Son pacientes con hipermetropías, por ejemplo, +6, +7 de hipermetropía, que desvían los globos oculares hacia adentro, hacen endotropias, y en el momento en que yo le pongo la corrección óptica, se alinean. No tuve que operarlo, sino que sencillamente el problema era que no tenía sus gafas. ¿Me hago entender? Entonces, por eso enfatizo en que yo no puedo enfocar un estrabismo sin tener agudeza visual y sin tener corrección óptica o pues examen de refracción. Tengo que inspeccionar bien cómo está la órbita, que no haya ningún tipo de fractura, ningún tipo de tumor o de lesión en la órbita que quizá me pueda estar induciendo el estrabismo. Realizo un cover test, que lo vamos a ver posteriormente. Evalúo ducciones y versiones, que también las vamos a ver más adelante. Y pues realizo exámenes complementarios en el caso en que se requieran. Por ejemplo, la inspección. Miren este niño. Este niño tiene un giro de la cabeza hacia la izquierda. Tiene un poquito de depresión de mentón también. A este niño hay que revisarlo muy bien porque puede tener algún tipo de estrabismo que por eso está haciendo ese giro de la cabeza o esa posición anómala de la cabeza. En este caso, miren, este niño está guiñando el ojo izquierdo. Esto es un signo que puede hacernos pensar de que el niño tenga algún tipo de exotropias o alguna desviación del globo ocular hacia adentro. Estos niños con exotropias hacen fotalgia, les molesta la luz, entonces suelen guiñar el ojo que desvían. Importante evaluar la agudeza visual. Lo ideal con la agudeza visual es hacerla monoocular. En los niños, pues puede resultar complicado, sobre todo en los niños preverbales, o sea, en los niños que todavía no hablan, no me van a decir, sí, doctora, yo veo el 5, el 4, no. Entonces, en estos niños es complicado. Lo que nosotros evaluamos es si tolera o no tolera la oclusión, si fija, si sigue con la luz, y ya pues en la medida en que van siendo más grandecitos, niños de 4 o 5 años, de pronto ya podemos evaluar
agudeza visual con cartilla de figuras, con cartilla de Snellen, si se saben las letras, ¿sí? Algo importante es que a los niños no les gusta que lo toquemos, o sea, en general no les gusta que nos aproximemos mucho, como que les invadamos su espacio personal, no les gusta. Entonces, una ayudita son las mamás, les decimos, mamá, por favor, tápele el ojito izquierdo pues ella misma con su mano que le tape el ojito izquierdo, que le tape el ojito derecho, y así intentamos evaluar la agudeza visual. Evaluar ducciones. Las ducciones hacen referencia al movimiento que realiza, a la evaluación de los movimientos que realiza un solo globo ocular. Entonces, yo para evaluar ducciones, ¿qué hago? Ocluyo el ojo que no voy a evaluar. En este caso, ocluyo el ojo izquierdo, ocluyo el ojo izquierdo para evaluar ducciones en el ojo derecho. ¿Y qué evalúo? Entonces, evalúo cómo está la abducción, evalúo cómo está la aducción, evalúo, le digo al señor, señor, por favor, si voy a evaluar el ojo derecho, le digo, señor, por favor, mire hacia la derecha, evalúo cómo abduce ese ojo derecho. Si voy a evaluar la aducción, señor, por favor, o al niño, por favor, vamos a mirar al lado izquierdo y evalúo aducción. O yo le pongo un punto de fijación y le muevo el punto de fijación en búsqueda de los movimientos de deducción. Lo pongo a fijar hacia arriba para evaluar supraducción, hacia abajo para evaluar infraducción, incicloducción y excicloducción. Ahora, ya evalué las ducciones, es decir, los movimientos de un solo ojo. Ahora evalúo versiones, los movimientos de los dos ojos. Lo mismo, mirar hacia la derecha, evalúo dextroversión. Mirar hacia la izquierda, leo versión. Supraversión hacia arriba, infraversión hacia abajo, dextrocicloversión y leocicloversión. Otro término que tenemos que entender es el término de vergencias. Para evaluar las vergencias, yo pongo un punto de fijación cercano para evaluar convergencia y un punto de fijación lejano para evaluar divergencia, ¿sí? Entonces son dos términos que también hay que tener presente. Para convergencia lo pongo a mirar un objeto proximal y para divergencia lo pongo a mirar al infinito. ¿Qué busco yo evaluando ducciones y versiones? Lo que busco es identificar si tengo algún músculo hiperactivo o hipoactivo. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo al paciente mirando hacia la derecha y me doy cuenta que el ojo izquierdo, miren qué hace, se esconde mucho, entra mucho, tiene mucha aducción. A este nivel, entonces yo puedo pensar que hay algún tipo de hiperacción de algún músculo hiperactuando que me está desplazando mucho el globo ocular hacia la nariz o hacia nasal o hacia la aducción. En este caso, le digo al paciente que mire hacia la izquierda y que me llama la atención que el ojo izquierdo no tiene una abducción completa, no está saliendo lo suficiente. Aquí a este nivel hay algún proceso restrictivo o paralítico que me está restringiendo la abducción. Puede ser, por ejemplo, un compromiso del recto lateral, que es un músculo abductor. Ahora, vamos a volver a hablar del Hirschberg. Ya lo habíamos mencionado, que es el reflejo en la pupila de la luz, ¿cierto? Lo normal es que esté centrado. Si encontramos que está descentrado, entonces toca mirar si está descentrado hacia temporal. Si está descentrado hacia temporal es porque el paciente tiene el ojo desviado hacia adentro, una endotropia. Por cada milímetro de descentración del Hirschberg, yo puedo pensar que hay 15 grados de endotropia. Entonces, en este caso, miren que lo normal es que está acá, 1 milímetro, 15 grados. Lo normal es que está aquí, pero está acá en el iris, son 2 milímetros, 30 grados. Lo normal es que está acá, pero está por fuera del iris, perdón, por fuera del limbo, entonces son 3 milímetros, 45 grados. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve sobre todo en los bebés chiquitos de 1 año, de 2 años, que no me van a colaborar con un diagnóstico más cuantitativo, más confiable como el cover test, el cover prismático, que implica atención, que implica concentración. Pues un bebé de 2 años no se va a concentrar, de 1 año menos. Entonces yo me oriento por el Hirschberg y según el grado de descentración del Hirschberg podemos pensar que hay cierto grado de endotropia, ¿sí?
Endotropia entonces es la desviación del globo ocular hacia adentro. Exotropia es la desviación del globo ocular hacia afuera. Hipertropia es hacia arriba. Hipotropia es hacia abajo. Cuando yo ya yo analizo y contextualizo el paciente, ¿cierto? Entonces es un niño de 4 años que me va a colaborar en medir cuantitativamente el estrabismo. Cuando ya yo puedo hacer eso, entonces yo me ayudo de los prismas. ¿Qué son los prismas? Los prismas son unos triangulitos, para que me entiendan, unos triangulitos que están diseñados con un material refractivo que permite evaluar cuantitativamente y con mayor confianza el grado de estrabismo. Entonces, para el examen oftalmológico yo dispongo de una caja de prismas que va de 0 a 50 generalmente, y de acuerdo a cuánto tiene de estrabismo el paciente, pues yo lo mido con el prisma, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, veamos, analicemos. El Hirschberg debería estar aquí, pero resulta que no está allí, sino que está como a 2 milímetros. Entonces yo pienso, bueno, este niño pronto tiene 30 grados de estrabismo. ¿Qué hago? Tomo el prisma de 30 y lo ubico sobre el globo ocular para evaluar si mejora o no mejora con el prisma de 30. Y de esta forma yo tengo una medida confiable. ¿Por qué se necesita tener confianza en la medida? Porque de acuerdo a esa medida es que yo planearé mi cirugía. Si yo mido mal a un paciente, pues lo operaría un poquito mal y pues el resultado no va a ser bueno. Entonces yo necesito tener confianza en la medida del estrabismo, ¿sí? Y eso lo obtengo a través de la ayuda de prismas. Ahora, después de medir el estrabismo, o bueno, realmente el cover test lo hacemos antes, el cover test me ayuda a diferenciar si esa desviación es manifiesta o si esa desviación es latente. Es decir, si estamos frente a una foria o si estamos frente a una atropia. Vamos a analizar estas imágenes. Entonces, ocluimos el ojo derecho, lo desocluimos, acá lo estamos ocluyendo, lo desocluimos, no pasa nada, no se mueve. Ocluimos el ojo izquierdo, no pasa nada, no se mueve. Quiere decir que este paciente está en ortotropia, o sea, está con buena alineación. Pero miren qué pasa en este segundo caso. Ocluimos el ojo izquierdo y vemos que hace un movimiento de refijación hacia el centro. O sea, el globo ocular estaba desviado hacia adentro, pero yo lo desocluyo y se alinea nuevamente hacia afuera. Este paciente tiene una endoforia. ¿Por qué endoforia? Porque en el momento en que yo lo desocluyo, el globo ocular refija. Si yo lo desocluyo y el globo ocular no refija, sino que sigue en la desviación, entonces estamos frente a una atropia. ¿Listo? Esa es la diferencia entre forias y tropias. En este caso, exoforia, ocluyo el ojo izquierdo. Cuando lo desocluyo, yo veo que refija hacia adentro, lo cual quiere decir que el globo ocular, cuando yo lo ocluí, estaba desplazado hacia afuera, o sea, era una exoforia. En este caso, ocluyo mi ojo izquierdo y veo cuando lo desocluyo un movimiento hacia abajo, quiere decir que había una hiperforia. En este caso de hipoforia, ocluyo el globo ocular y cuando lo desocluyo veo que hay un movimiento de refijación hacia arriba. ¿Por qué? Porque el globo ocular estaba desviado hacia abajo, o sea, una hipoforia. Este video me gusta porque resume en cierta medida lo que les he ido explicando. No dejes de ver, por favor, ¿qué edad tienes? A ver, allí ya estamos viendo al paciente, sin empezar. ¿Qué les llama la atención en ese paciente? ¿Quién me cuenta? La desviación hacia medial del ojo izquierdo. Correcto. Tiene una franca endotropia, ¿cierto? Y no le hemos hecho nada, pero ya es súper evidente, ¿cierto? ¿La cámara? 12 años, perfectamente. Muy bien, mi amigo. Quiero que veas, por favor, este patito. Quiero que lo veas aquí. Muy bien, ábreme grande los... En ese caso, el doctor se está ayudando a un punto de fijación, ¿listo? Lo está poniendo a fijar en visión proximal. ojos, por favorcito. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer primero exploración de las funciones. Voy a pedir, sin dejarte ver la cámara, toma esto con tu mano izquierda, cúbrete este ojo, obviamente, así derechito. Sin apretar, quiero que veas el objetivo de la cámara.
Tiene muy buena fijación central con el ojo derecho. Quiero que sigas este estímulo. No lo dejes de ver, míralo. Abre, nada más que necesito que abras grande el ojo. Síguelo, por favor, síguelo, por favor. Más. Búscalo, sin mover la cabeza por ningún motivo. Exacto. Más. Búscalo otra vez. Más. Síguelo. Muy bien, perfecto. Ahora síguelo hacia acá. No lo dejes de ver. Más. Abre grande el ojo. Perfecto. Ahí está la función del recto interno. Vamos a ver la función del recto superior. Síguelo, por favor. No lo dejes de ver. Otra forma de llamar al recto medio es recto interno y otra forma de llamar al recto lateral es recto externo. No levantes la cabeza, solamente tu mirada. Muy bien. Correcto. Ahora vamos a ver la función del recto inferior. Síguelo, por favor. Más. Ok. Vamos a ver la función del oblicuo superior. Muy bien. Ahora vamos a ver la función del oblicuo inferior. Síguelo viendo, por favor. No lo dejes de ver. Síguelo viendo. Arriba. No muevas la cabeza, solamente el ojo. Búscalo. Perfecto, muy bien. Ahora tómalo, por favor, con tu mano derecha. Cúbrete aquí. Enderezate. Bien derechito, viendo el objetivo de la cámara. ¿Eh? Baja un poco tu cabecita y viendo aquí de frente. Bien. Tú que abras bien grandote el ojo. Quiero que veas nuevamente aquí el patito. Enderezamos un poco. Quiero que veas el patito aquí. Ábreme grande el ojo. Síguelo. Sin mover la cabeza. Recuerda, es muy importante. Estamos viendo la función del recto lateral. Pues vamos al recto lateral. Ábremelo grande. Muy bien, excelente. Vamos a ver nuestro recto superior. No lo dejes de ver. Síguelo. Arriba. Lo más que pueda. Arriba. Excelente, muy bien. No muevas la cabeza, recuérdalo. Ahora, el recto inferior. Síguelo viendo. Síguelo. Búscalo. Muy bien. Vamos a ver la función del oblicuo superior. Muy buena. Ahora, el oblicuo inferior. Síguelo viendo. No lo dejes de ver. Mira acá arriba. Perfecto. Muy bien. Vamos a quitar esto. Quiero que observes ahora este osito, por favor. Vamos a ver las versiones. Vamos a ver la lateroversión. ¿Quién recuerda qué son las versiones? Por allí. Evaluar los movimientos. ¿De uno o de los dos ojos? De los dos. Eso. Derecha. Síguelo viendo nuevamente. Míralo aquí. Síguelo viendo. No, síguelo, por favor. Síguelo. Es un poco de fijación cruzada. Exacto, ahí está. Ahí bloqueamos esa fijación cruzada. Ven para acá. Muy bien. Vamos a ver la lateroversión izquierda. Tenemos fijación cruzada. Vamos a bloquearla. Síguelo, por favor. Ahí está. Muy bien. Excelente. Vamos a ver la versión oblicua superior derecha. Síguelo viendo, por favor. Arriba. Muy bien. Ahora la versión oblicua inferior derecha. Muy bien. Vamos a ver una infraversión. A ver cómo se comporta. Una supraversión. Síguelo viendo acá. No abre. Muy bien. No hay B. Síguelo viendo para acá. Porque va a ser una versión oblicua superior izquierda. Síguelo viendo. Búscalo. La cabeza no recuerda. Enderezamos un poco la cabeza. Búscalo, por favor. Muy bien. Ahora una versión oblicua inferior izquierda. Síguelo viendo. Muy bien. Ok. Observa, por favor, esta estrella. No la dejes de ver. Aquí. Perfecto, muy bien. Ahora quiero que tú mismo tomes esto. Eso último que evaluó fue la convergencia, que es del punto de fijación proximal. Hay algo que les quiero mostrar, pero permítanme un segundo. Vamos. Tómalo. Ahí manténlo en esa posición. No lo muevas de ahí. Observa, por favor, lo que hay aquí en el cubito. Mira. Grande los ojos. Obsérvalo. Miren qué pasó allí. Observa. Ese es el cover test. Obsérvalo. Parece que prefiere el ojo derecho. Obsérvalo. Perfecto.
Es que quiero mostrarles algo. que Síguelo no sé. viendo nuevamente. Acerca, por favor. Ahora sí. Bueno, En general es un paciente que tiene una endotropia, pero tiene algo que se llama alternancia. Y quiero este es un caso, mostrárselos. es una Permítanme un endotropia, es un segundo. caso quirúrgico, por supuesto. Muy bien. ¿Qué es la alternancia? Ahí la voy. La alternancia es que no sé si se lograron detallar que en algunas partes del video el paciente, el ojo derecho lo alineaba, pero desviaba el ojo izquierdo. Del oblicuo ¿Sí? superior. ¿Sí se dieron cuenta? Esperen, yo estoy intentando mirar en qué parte. Pero realmente él prefiere desviar el ojo derecho y fijar con el ojo izquierdo. Pero él tiene alternancia y la alternancia es positiva porque eso nos reduce el riesgo de que se ambliopice. Es decir, si el ojo derecho permanentemente está desviado, es un ojo que claramente es susceptible de ambliopizarse. Pero si él alterna y a veces desvía el derecho y a veces desvía el izquierdo, pues los dos ojitos están desarrollando buena visión. ¿Me hago entender? Entonces la alternancia es positiva. Bueno. Entonces ya entrando a hablar de los tipos de estrabismo, ¿cómo vamos hasta aquí? Dígame si tiene alguna pregunta. Doctora, lo que a él le pasaba cuando le ponían, le cubrían el ojo izquierdo, era entonces una endoforia. Una endotropia. Porque mira que... Por favor, ¿qué edad tienes? Tira a la Espérame, te cámara. lo voy a mostrar acá. Observa, por favor, lo que hay. Mira, allí lo ocluimos el izquierdo, le quitamos la oclusión. A ver, mira. Le ocluye el derecho, le quita la oclusión y el ojo permanece en la desviación. Por eso es una endotropia. Si yo le ocluyo el ojo y le quito el oclusor e inmediatamente yo le quito el oclusor, él refija con ese ojo, entonces es una foria. Pero miren que no, se lo pone, vamos a repetir esa parte. Ahora quiero que tú mismo tomes esto, por favorcitos. Tómalo aquí. Le coloca el oclusor, se lo retira y queda en desviación. Entonces es una tropia. Miren acá, le pone el oclusor, le retira y quedan en desviación. Es una tropia. ¿Listo? Esa es la diferencia. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, según la desviación, hay varios tipos de clasificar el estrabismo, pero según la medida del estrabismo, puede clasificarse en comitante e incomitante. ¿Cuándo hablamos de comitancia? De hecho, ahorita que ustedes ya ejerzan medicina general, se van a dar cuenta que en el CIE-10, en estrabismos no salen muchos diagnósticos. Solamente sale como estrabismos, otros estrabismos, y va a aparecer estrabismo convergente comitante. Entonces, ustedes ya van a entender qué es eso de comitante. Comitante quiere decir que el estrabismo mide lo mismo en las diferentes posiciones de la mirada. Es decir, yo mido al paciente en supraversión y me da 30 grados de desviación. Lo mido en posición primaria y me da 30 grados. Lo mido en infraversión y me da 30 grados. En todas las posiciones me da lo mismo. Es un estrabismo comitante. Pero si yo mido el estrabismo en supraversión y me da 40, lo mido en posición primaria, me da 30, y lo mido en posición de infraversión y me da 20, entonces estamos frente a incomitancia, ¿sí? Lo de la atropia y la foria creo que ya quedó claro. La atropia es un estrabismo manifiesto. Yo lo desocluyo y el ojo sigue desviado. La foria es un estrabismo latente. Lo desocluyo y recupera su alineación. También ya hablamos que según la dirección puede ser endotropia, que es la desviación hacia adentro, exotropia, que es la desviación hacia afuera. Hay desviaciones verticales, hipertropia, hipotropias, o hay ciclotropias también. A ver, vamos a analizar estos casitos. ¿Alguien se atreve a decirme cómo consideran que está este ojito derecho? Yo creo que ya a este punto podemos. A ver, ¿quién se anima? No se anima. Bueno, está bien. Entonces, este es un paciente que claramente tiene una endotropia derecha, ¿sí? El globo ocular está desviado hacia adentro.
Miren que está muy proximal a la nariz, ¿sí? El ojo izquierdo se ve bien. Acá en este ojito izquierdo, ¿alguien se anima? ¿Alguien le llama la atención? ¿Cómo lo ven? Exotropía. Exotropia. Eso, muy bien, tiene una exotropía izquierda. Muy bien. Aquí, bueno, ahí ya se los soplé. Tiene una hipertropia, si ven que el globo ocular izquierdo está desviado hacia arriba. Hay diferentes tipos de endotropia, sobre todo varían según la edad. Hay endotropias en el lactante, endotropias en el infante y endotropias en el adulto. Según la comitancia o la incomitancia, las endotropias comitantes, o sea, que me da lo mismo medirlo en supra, en infra, en todas las posiciones, generalmente encontramos en este grupo la endotropia infantil, la endotropia acomodativa, que es esa endotropia que yo les decía, el niño resulta que es hipermétrope, necesita gafas, le ponemos las gafas y mejora la alineación. Y también puede pasar que mejore, pero parcialmente cuando yo le pongo las gafas. Entonces, eso es una endotropia parcialmente acomodativa. ¿En qué casos encontramos endotropias incomitantes? O sea, donde las medidas me dan diferente en diferentes posiciones. En las parálisis del sexto par, por ejemplo, en las fracturas de la pared medial de la órbita y en las orbitopatías distiroideas. Las exotropias, la forma más común de exotropia son las exotropias intermitentes. Estos son pacientes que la mamá llega a la consulta y cuenta, doctora, lo que pasa es que el niño me saca el ojo. Y bueno, uno revisa al niño y el niño está alineado y están bien los ojitos derechitos. Entonces, bueno, a las mamás hay que creerles, ¿no? Le empezamos a hacer pruebas al niño, por ejemplo, a hacerle cover test, como lo estaba haciendo ahorita el doctor, a ocluirlo. Y en el momento en que yo lo empiezo a ocluir, digamos que de cierta forma lo empiezo a confundir, ¿sí? Y al confundirlo o al disociarle la fusión, al romperle la fusión o al romperle la fijación de los dos ojitos, me saca el ojo, ¿sí? Eso habla de intermitencia. O sea, él me llega a la consulta y está bien alineado, pero yo lo empiezo a disociar con pruebas y me manifiesta la desviación. Eso es una exotropia que es intermitente, ¿sí? Y es muy común. Las exotropias que son permanentes, o sea, esos ojitos que siempre están hacia afuera, eso habla de que puede haber un trastorno sensorial o un trastorno anatómico, por ejemplo, un trastorno en la retina, un problema en el nervio óptico. Entonces, ya estos casitos toca ser muy cuidadosos para evaluar bien los detalles del fondo de ojo, de cómo está la retina. Hablando un poco de sensorialidad, de pronto uno diría, bueno, sí, el paciente tiene una desviación, es un paciente que va a haber doble, ¿cierto? Diría uno en su sana lógica, pero no. Lo normal es que en un paciente sano son dos estímulos los que llegan, ¿no? El estímulo del ojo derecho y el estímulo del ojo, perdón, ojo derecho y el estímulo del ojo izquierdo. Son dos estímulos, pero a nivel ya de corteza, es una sola imagen la que se forma, ¿sí? Si hay un estrabismo, siguen llegando dos estímulos, pero podría verse sí doble. El paciente podría manifestar que ve doble, pero inteligentemente el cerebro, ¿qué hace? Suprime una de las dos imágenes y solamente llega una imagen a la corteza y de esa forma evita la diplopia o evita la visión doble, ¿sí? Es un mecanismo, eso se llama supresión. Es un mecanismo sensorial destinado a evitar la diplopia y la confusión de imágenes y consiste en la eliminación por parte de la conciencia de la percepción de un estímulo visual. Para hablar también entonces de ambliopía, la ambliopía es un paciente, para hablar de ambliopía tenemos un paciente que tiene una disminución de la agudeza visual sin ningún tipo de lesión orgánica, o sea, tiene una córnea sana, un cristalino sano, una retina sana, pero que tiene una disminución visual. Es decir, cuando la agudeza visual es inferior a lo que le correspondería a ese ojo. La ambliopía tiene diferentes causas. Puede ser por deprivación, puede ser por estrabismo o puede ser por ametropías. Por ejemplo, si yo tengo un niño con una hipermetropía, por ejemplo, una miopía de -5 y no está corregido y no tiene gafas
pues es un niño que puede fácilmente ser ambliope. ¿Por qué? Porque no tiene un buen foco de imagen, no ve bien. ¿Por qué? Porque tiene una miopía. Entonces hay que ponerle las gafas. Sobre todo en niños menores de 8 o 10 años, hay que corregir cualquier trastorno que pueda ambliopizar. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos hasta los 8 o 10 años para hacer cualquier tipo de intervención. Otra ambliopía que encontramos es por deprivación. Por ejemplo, en una ptosis palpebral. En este caso, por ejemplo, vemos que este ojito derecho, el eje visual está un poquito ocluido por, bueno, un poquito no, está ocluido por el párpado. Si no mejoramos esa ptosis, ese chiquitín puede tener una ambliopía de ese ojo derecho, ¿sí? Y también, por ejemplo, en el caso de las cataratas. La ambliopía estrábica, pues en el ojo desviado hay cierto grado de deprivación foveal debido a la supresión y a un mal funcionamiento del área central, y por eso pues se reciben imágenes fuera de foco, y esto me puede llevar a ambliopía. El tratamiento de la ambliopía, ¿cuál es? Ocluir el ojo bueno para ejercitar el ojo ambliope. Si yo ocluyo el ojo que ve bien, estoy obligando al ojo que ve mal, pues a ver mejor, a que tiene que ver más, tiene que ejercitarse. Ustedes habrán de pronto escuchado o podrán escuchar en el ejercicio de la medicina, doctor, lo que pasa es que me dijeron que el niño tiene el ojo perezoso. Eso es muy común. Cuando hablan de ojo perezoso se refieren a esto, al ojo ambliope. Es un ojo que no se quiere ejercitar, entonces nosotros lo forzamos ocluyendo el ojo sano. Si los dos ojos están ambliopes, pues a los dos los ocluyo para que trabajen conjuntamente, ¿sí? En este caso, vemos un paciente con una parálisis del tercer nervio. Siempre que ustedes vean fotos de estrabismo, van a ver que son de pacientes de estrabismo son 9 fotos. ¿Por qué 9 fotos? Porque le tomamos foto a las 9 posiciones de la mirada, ¿sí? Pero siendo la posición del centro la posición primaria. Así siempre pues yo veo al paciente en posición primaria, como está en el centro. ¿Qué logramos ver en este ojo izquierdo? Miren, varias cositas. El párpado está caído, ¿sí? Creo que es bastante notorio. Porque si no, no sé si recuerdan, cuando hablamos del tercer nervio dijimos que inervaba el elevador del párpado. Al estar paralizado este nervio, pues el párpado se cae. ¿Por qué? Porque el elevador del párpado no está haciendo una buena función. Si recuerdan, también les dije, ¿cuáles son los dos únicos músculos que tienen otros nervios? El recto lateral, que está inervado por el sexto, y el oblicuo superior, que está inervado por el cuarto. ¿Qué pasa cuando está paralizado el tercer nervio? Pues los otros nervios funcionan bien, entonces al estar funcionando bien, el sexto me jala el recto lateral, me abduce el ojo y me lo lleva hacia afuera. Miren que aquí hay una exotropia. Y al estar funcionando bien el oblicuo superior, porque el cuarto nervio está bien, me desplaza el globo ocular hacia abajo, porque el oblicuo superior es un depresor. Entonces el ojo está hacia afuera y hacia abajo. Algo importante, en un adulto sobre todo, es si hay compromiso pupilar asociado a la parálisis del tercer nervio. ¿Por qué? Porque el tercer nervio con compromiso pupilar me habla de que puede haber un fenómeno compresivo o aneurismático que obliga a ingresar a ese paciente a la urgencia y hacerle neuroimágenes para descartar procesos que claramente ponen en riesgo su vida, ¿sí? Un aneurisma con riesgo de ruptura es algo que compromete la vida del paciente. Entonces, importante estos casos así con midriasis por un tercer nervio, ingresarlo a la urgencia y hacerle neuroimágenes. La parálisis del cuarto nervio es un paciente que tiene un estrabismo vertical, vemos que tiene una hipertropia izquierda, que tiene una limitación a la aducción, y también hace posiciones compensadoras de la cabeza. En cuanto a estrabismos también por procesos restrictivos encontramos la fractura del piso de la órbita y la oftalmopatía tiroidea. En el caso de la fractura del piso de la órbita, el piso de la órbita, o sea, la parte inferior de la órbita, es la parte más susceptible de fracturarse porque es la parte más delgada de la órbita. Entonces, al ser la parte más susceptible de romperse, se rompe, así como lo vemos acá, y el mecanismo más comúnmente de fractura es el mecanismo en blowout. ¿Qué pasa en el blowout? Se rompe el piso de la órbita y empieza a prolapsar todo el contenido orbitario, grasa, músculo. Y el músculo que está más cerca sería el recto inferior, ¿cierto? Si estamos anatómicamente ubicados, si se rompe el piso de la órbita, lo que prolapsa es el recto inferior.
Si se rompe la pared medial de la órbita, pues lo que se va a comprometer es el recto medial. Entonces, esto no puede causar una restricción a los movimientos oculares, ¿sí? Acá tenemos un paciente que tiene una equimosis en el ojo derecho y en la neuroimagen aparece la fractura orbitaria. ¿Qué pasa? Que ese paciente con fractura orbitaria, el ojo por perder grasa se hunde o entra en un enoftalmo porque pierde un poquito de grasa extraconal y aparte de que se hunde o entra en enoftalmo, tiene restricción para elevar porque el recto inferior está comprometido y pues tiene también restricción para deprimir. En el caso de la miopatía tiroidea, siempre cuando estén ejerciendo medicina general, acostúmbrense si tienen un paciente con exoftalmo a hacerle pruebas tiroideas, siempre, siempre, siempre. No es exclusivo, ¿no? No es que siempre exoftalmo es igual a problemas tiroideos, pero es lo primero, entonces es lo primero que hay que descartar, ¿listo? Al haber también, al haber una miopatía tiroidea, al haber una oftalmopatía tiroidea, pues puede haber compromiso de los músculos extraoculares y pueden manifestar diferentes tipos de estrabismo. Son muy diferentes las manifestaciones entre pacientes y pacientes. Miren este caso. Uno ve estas fotos y dice, wow, hay de todo un poquito, ¿cierto? Entonces, en posición primaria, miren, ojo derecho está en endotropia y el ojo izquierdo se ve en hipotropia. ¿Por qué? Porque los compromisos musculares son diferentes, en diferentes grados, entonces hay músculos más comprometidos que otros. Y en las imágenes siempre va a haber de pronto un engrosamiento del vientre muscular y ese es el cambio que hace fisiopatológicamente hablando un paciente con oftalmopatía tiroidea. Entonces, con esto terminamos la clase de estrabismos. Cuénteme, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Luego una pregunta, en la miopía Venga. cuando tapamos el ojo, uno primero, por ejemplo, si es catarata o si es estrabismo, uno primero opera y luego tapo, ¿cómo sería el proceso que no me quedó Bueno, muy... muy bien, muy buena pregunta. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con catarata, lo primero que hay que hacer es operarla, ¿no? Porque bien o mal la catarata es una opacidad que me está impidiendo que llegue una adecuada estimulación a la retina, ¿sí? Entonces, lo primero es operarlo. Después de la cirugía, ahí sí iniciamos el proceso de rehabilitación visual que implica ponerle gafas o lentes de contacto y asociado, pues, iniciar el esquema de parches según el caso del paciente, ¿sí? En el caso del estrabismo, depende. Si el estrabismo tiene indicación quirúrgica, por ejemplo, si es un estrabismo de un ángulo grande, que a pesar de ponerle las gafas persiste la desviación, pues lo operamos y si está ambliope, después de la cirugía, le iniciamos los parches, ¿sí? Pero si igual de pronto por X o Y razón no lo puedo operar porque, no sé, la EPS no me ha autorizado o algo así, pues yo le inicio parches inmediatamente, aún tenga el estrabismo sin cirugía. ¿Por qué? Porque, como les digo, el tiempo de recuperación, el tiempo de rehabilitación visual en un niño no es eterno. Yo tengo 8 años, 10 años. Entonces, el manejo de la ambliopía no podemos diferirlo independientemente. Pero lo ideal es siempre manejar la causa subyacente de la ambliopía y ya continuar el proceso de rehabilitación. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, en el niño que vimos en el video que tenía alternancia, ¿esa alternancia se da, digamos, de forma temporal o Generalmente un niño que alterna, que el estrabismo alterna, lo suele mantener, suele ser constante la alternancia. Si yo tengo un niño que tiene mala alternancia, entonces yo puedo ayudarlo con parches a alternar. ¿Me hago entender? Por ejemplo, si yo veo que desvía mucho el derecho, a veces me desvía el izquierdo, pues yo le pongo parchecitos para ocluirlo y para que me alterne mejor y no se me ambliopice. ¿Me hago entender? Mi mayor miedo siempre con un paciente con estrabismo, pues es que, ¿cuál es? Que no se ambliopice. Entonces, ayudarlo con parchecitos me va a ejercitar los dos ojitos y me va a reducir el riesgo de que se ambliopice. Pero si alterna, tiene buena alternancia,
fisiológicamente, pues no hay necesidad de ocluirlo. Doc, es común que, o no sé si sea posible que el paciente llegue con endotropia, hipertropia, o sea, viene con combinaciones. Sí, puede pasar, sobre todo cuando hay compromisos de varios músculos. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente con una endotropia infantil. Vamos a hacer el ejemplo típico. Niño de 2 años que llega a la consulta. Doctora, lo que pasa es que el niño desde que tiene 6 meses desvía los ojos. Y lo empezamos a evaluar y efectivamente tiene una endotropia. Y aparte le veo que uno de los 2 ojitos lo tiene en hipertropia. ¿Qué pasa? Que yo en el momento en que empiezo a evaluar versiones, me doy cuenta que tiene un oblicuo inferior, lo que tiene una hiperfunción de oblicuos inferiores, ¿sí? Y el oblicuo inferior, al estar hiperfuncionando, es un músculo elevador. Entonces, ¿qué hace? Me lleva el globo ocular a la hipertropia. ¿Me hago entender? O sea, pueden combinarse, claro que sí. El estrabismo puede pasar de todo, entonces puede pasar y no es inusual, ¿sabes? En casos de endo infantil se asocian con hiperfunciones de oblicuos y pueden haber también hipertropias combinaditas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces a manera de conclusión, ya sabemos que diferir a un niño a optometría por lo menos una vez al año está perfecto. Si es oftalmología, pues mucho mejor. Optometría, ¿por qué? Para identificar trastornos refractivos, si de pronto hay algún tipo de restricción administrativa para las remisiones, entonces con optometría es suficiente. Si no se puede oftalmo, pues no se puede, pero por lo menos optometría una vez en la vida. Tenemos que saber que no, el niño no tiene toda la vida para recuperarse de un problema visual. Ya entendimos que no, que tenemos hasta los 8 o 10 años, entonces ustedes deben ser muy oportunos en las remisiones, prestarle atención a las mamitas. Como les decía, de pronto sonará raro, pero cuando yo no ejercía de pronto con niños, yo pensaba, ay, las mamás se quejan bastante, pero no, cuando uno empieza a estar más en contacto con las mamás y con los niños, se da cuenta que cuando se quejan es porque realmente pasa algo. Entonces, estar muy atentos a lo que diga la mamá. Nadie conoce mejor a su hijo que su mamá o su papá. Entonces, prestar atención a los motivos de consulta con los niños, independientemente de oftalmología en general con los niños, ser muy cuidadosos, ¿sí? Sí es cierto que hay un mínimo porcentaje de mamitas que de pronto, bueno, exageran un poquito o de pronto hasta podrían inventar situaciones, pero eso no pasa muy usual. O sea, lo usual es que en el 100% de la consulta a un niño, el 95% de las veces la mamá tiene razón. Entonces, ténganlo presente en su ejercicio de medicina general, prestar mucha atención a los motivos de consulta de la mamá. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, espero que hayan entendido pues algunos conceptos con mejor claridad. Entonces, un placer acompañarlos la mañana de hoy. Cuídense mucho y bueno, estamos en comunicación. Cualquier cosa, pues mi nombre es Katia Gutiérrez y me encuentran en el Departamento de Oftalmología Pediátrica. ¿Listo? Gracias, doctora.